Buenas tardes a que me acompañáis hoy, Antonio, Meritxell, y sobre todo buenas tardes a vosotros y a vosotras que nos acompañáis en el primer encuentro con la militancia que realizamos desde esta Ejecutiva Federal, que la verdad que llevamos poco tiempo, pero estamos intentando conseguir llegar a cada rincón, porque lo que sí queremos es que sea un proyecto conjunto con cada militante que tenemos en cada una de nuestras agrupaciones. Como decíamos, son encuentros que hemos creado para la militancia, son encuentros para el debate, para el diálogo, pero por supuesto también para la formación. Como decimos nosotros desde el plan de trabajo que tenemos desde la Secretaría de Formación, la formación para nuestro partido es vital y esencial, es un derecho de la militancia y por lo tanto queremos hacer llegar a cada rincón, como decíamos, el diálogo, el debate, la construcción de las ideas y por supuesto también la formación de nuestra militancia. Hoy nos estrenamos con un tema de actualidad, pero también un tema que ha sido protagonista en nuestros días. Hoy hablamos con Antonio Prada y con Meritxell Batet de proyecto federal, un tema que nos lleva casi en el día a día a hablar de él, y por supuesto la regeneración política, algo de lo cual nuestro partido está totalmente comprometido y queremos llevar a cabo esa regeneración no solamente de toda la sociedad, sino también que sea de la regeneración política en nuestro día a día. Como decíamos, yo lo primero que tengo que es agradeceros a todos, a vosotros dos que me acompañáis, que sois los valientes que estáis aquí, pero por supuesto a todas aquellas personas que han participado en estos días y han enviado más de 50 preguntas, las cuales iremos preguntando a lo largo de la tarde. Y sí, vamos a empezar con unos pequeños minutos que nos sirvan de introducción de cada uno de ellos, de cada una de su secretaría, porque lo que sí queremos es hacer eso, hacer llegar el proyecto federal de nuestro secretario general y de esta Ejecutiva Federal, como decíamos, a cada rincón. Así que bueno, vamos a empezar con Antonio y luego seguiremos ya con Meritxell y continuamos con todas esas preguntas de la militancia. Bueno, pues yo encantado de que me hayáis invitado y encantado de formar parte de este tiempo nuevo del Partido Socialista. Estamos muy ilusionados todos, yo creo que estamos como los niños cuando empiezan en el colegio nuevo, con libretas nuevas, con lápices nuevos y con muchísimas ilusiones. Hace unos días, simplemente el viernes creo que fue, éramos protagonistas porque hacíamos asambleas abiertas, en este caso en Zaragoza, que vamos a continuar por toda la geografía española, de acuerdo con el compromiso de nuestro secretario general. Hemos acordado en el último Comité Federal el calendario de primarias para las elecciones autonómicas y generales y, bueno, y hoy estamos aquí iniciando un nuevo elemento, un nuevo instrumento de cercanía con la militancia. Y yo creo que eso es muy importante porque es lo primero que nos han pedido los afiliados, los simpatizantes, pero los ciudadanos en general, a los partidos políticos, que nos abramos a la sociedad, que sepamos cuáles son sus inquietudes y que nosotros también les expliquemos cuáles son nuestras propuestas para intentar aliviar el malestar que hay ahora mismo en la sociedad. Y bueno, pues qué duda cabe que hoy las nuevas tecnologías son una oportunidad para eso. El Partido Socialista en el mes de julio eligió a su secretario general a través de una votación directa y él, a través del partido, dando ejemplo en el partido, quiere trasladar esas propuestas que vamos a llevar a cabo primero en la organización al conjunto de la sociedad. Y hay dos elementos básicos desde nuestro punto de vista. En este momento concreto de la realidad española, lo que más acucia ahora mismo a los ciudadanos es la situación económica y la situación social que están viviendo. Y el Partido Socialista es el partido que ha sabido dar respuesta a eso a lo largo de todos estos años de historia. Hemos sido el partido que ha traído el estado de bienestar a este país. No hay ni una sola medida relacionada con el estado de bienestar, relacionado con la educación, relacionado con la sanidad, con la prestación de servicios sociales, con las pensiones, que no haya salido del Partido Socialista. No hay ninguna de esas medidas que haya sido apoyada por el Partido Popular. Y por tanto tenemos que hacer bandera de eso. Es fundamental que nuestros militantes, con nuestros simpatizantes, que los ciudadanos que creen en el proyecto socialista digan a los cuatro vientos eso que hemos hecho. Porque nosotros estamos dispuestos a cambiar el partido y a mejorar y a profundizar en muchas cosas, a corregir errores. Pero es fundamental también
que por parte de nuestra gente, de los votantes de la izquierda, se pongan en valor esas cosas que hemos conseguido a lo largo de todos estos años para que no nos las quiten sin ningún tipo de cuestión. Por eso, nosotros nos preocupa muchas veces cuando se pone en duda cualquier partido político, cualquier idea política, como si tuviéramos que empezar de nuevo. Yo creo que el Partido Socialista tiene que defender en su discurso, en su formación, en este caso de sus cuadros, qué es lo que hemos hecho bien y corregir las cosas que hemos hecho mal. Yo creo que de eso es de lo que se trata y seguramente las preguntas que nos hagan las personas que nos sigan a través de la red vayan en ese sentido y estoy convencido de que vamos a convencerlos. Sí, la verdad es que son muchísimas las preguntas que nos hacen, pero también es que son muchos los retos, ¿no?, que tenemos, ¿no, Meritxell? Y como dice nuestro secretario general, vamos a intentar que en cada reto, ¿no?, en cada resolución de cada reto en el que nos encontremos una ocasión para que la ciudadanía pueda vivir mucho mejor y consigamos sacar de esos dramas que hablaba Antonio, ¿no? La verdad es que seguro que tú puedes aportar muchísimo a esa nueva construcción. Pues muchas gracias, Estefanía. Yo quiero empezar felicitándote por esta iniciativa. Creo que es una oportunidad que los miembros de la Ejecutiva podamos hablar directamente con los militantes, podamos transmitirles todos nuestros proyectos, todo lo que queremos construir como alternativa de gobierno para ellos y para toda la sociedad española y por tanto, gracias por invitarme también y poder participar en esta primera sesión, en este primer contacto con todos vosotros. Antonio hablaba de cambiar el partido para cambiar España, que de alguna manera ese es nuestro reto real. Sabemos que tenemos que mejorar el funcionamiento interno, ganar credibilidad internamente, volver a sentirnos orgullosos, que ya lo estamos haciendo, de ser socialistas, para que eso nos dé la oportunidad de volver a gobernar y de transformar la realidad, porque ese es nuestro principal objetivo. Es gobernar, configurar mayorías para cambiar una realidad que en estos momentos no nos gusta como la está gestionando el Partido Popular. Yo quiero empezar por una cuestión estructural, y es que el Partido Socialista es consciente que estamos en un momento crucial, donde hay muchos retos por delante, muchos desafíos. Tenemos una cuestión coyuntural, que es la crisis económica, que eso lo que ha hecho ha sido precipitar esa demanda social de cambios, pero los cambios eran necesarios igualmente. Es decir, mejorar nuestras instituciones democráticas, reformar la Constitución, mejorar el modelo de convivencia, caminar hacia un Estado federal y, por tanto, perfeccionar ese Estado autonómico que nos dimos hace 36 años, eso era necesario en cualquier caso. Es verdad que la coyuntura de crisis económica y el problema político de primera magnitud que nos plantea Cataluña en estos momentos hace que eso se precipite, pero la necesidad de repensar y de mejorar ese modelo de convivencia existía y sigue existiendo en cualquier caso. Y el Partido Socialista siempre ha tenido la vocación de generar un proyecto de país. Más allá de lo táctico, nosotros no nos movemos en lo táctico, en el cortoplacismo, sino lo que hacemos es generar proyectos de país pensando a medio y largo plazo. Y eso es lo que queremos proponer precisamente a nuestra militancia, primero, y después a toda la sociedad española, que es la reforma constitucional. Nosotros pensamos que en estos momentos hay un gobierno, que es el Gobierno de España, que se mantiene absolutamente en el inmovilismo, y un gobierno, el Gobierno de la Generalitat, que lo que pretende es desafiar la legalidad. Y por tanto lo que les decimos es al Gobierno de Cataluña es que tiene que respetar la legalidad, y al Gobierno de España lo que le decimos es que no es suficiente con mantener la legalidad, que eso por supuesto siempre hay que tenerlo, y por tanto hay que ofrecer soluciones. Y la solución que nosotros ofrecemos, no sé si es la mejor, pero en todo caso es la única que en estos momentos tenemos encima de la mesa, y por tanto queremos que se sumen a esa reforma constitucional el resto de fuerzas políticas. ¿En qué consiste principalmente la reforma constitucional en sentido federal? Básicamente nosotros nos planteamos que habrá que tocar muchas cosas en la Constitución, seguro que tendremos más ocasiones de debatir sobre
regeneración democrática, por ejemplo, en mayor profundidad, o la ampliación de derechos y libertades que hemos ido conquistando durante estos años y que no están en nuestra Constitución, como por ejemplo la sanidad, este también será un elemento fundamental, o cómo hacer que el estado del bienestar esté mayormente recogido en nuestra Constitución y, por tanto, mayormente garantizado. Todos esos son temas que vamos a tocar y que vamos a tener que cambiar. Pero yo me centraré, tal y como se me ha pedido, en el tema de la reforma federal. Por tanto, voy a abordar la vertebración territorial del Estado, que también es uno de los retos que tenemos por delante. Yo creo que básicamente aquí hay varios ejes que tendremos que tocar y que nosotros proponemos mejorar. En primer lugar, creemos que las reglas de distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas no son suficientemente claras. Y la prueba la tenemos en la conflictividad creciente que hay y que el Tribunal Constitucional está colapsado, porque al final hay tantos recursos y tanta conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas que es insostenible. Por tanto, la primera medida es mejorar esa distribución de competencias y clarificar, sobre todo, esa distribución de competencias. También para que los ciudadanos tengan claro de qué son responsables cada nivel administrativo, de qué es responsable el Estado, de qué es responsable la comunidad autónoma y de qué son responsables los ayuntamientos. En segundo lugar, en la Constitución hay que incluir un modelo de financiación autonómica, donde se pueda garantizar la suficiencia y la solidaridad entre los territorios, entre los ciudadanos que viven en distintos territorios. Y eso, que se ha ido haciendo en las leyes sucesivas que se van negociando, creemos que tiene que estar en la Constitución. Los principios básicos, los puntos de acuerdo, las bases sobre los cuales después podamos legislar concretamente. En tercer lugar, nos parece fundamental reformar el Senado. Es un órgano de cooperación entre comunidades autónomas que no está funcionando como una auténtica Cámara de Representación Territorial. Y lo que queremos es que las comunidades autónomas estén bien representadas en ese Senado y que las competencias que asuma ese Senado tengan que ver con aquello que les afecta directamente a las comunidades autónomas. Por tanto, hay que cambiar composición y funciones del Senado. Y finalmente, también es importante que en la Constitución reconozcamos algunos hechos diferenciales, algunas singularidades de territorios que existen y que forman parte en estos momentos de España. Nosotros queremos que Cataluña siga dentro de España. Y como nosotros, estoy segura que la inmensa mayoría de españoles, porque hemos compartido una historia que nos ha permitido vivir unidos, que ha sido una historia de éxitos y queremos continuar construyendo ese futuro conjuntamente. Y para eso tenemos que ofrecer también, igual que han hecho, por ejemplo, los británicos con los escoceses, tenemos que ofrecer la posibilidad de que todos los ciudadanos de Cataluña se sientan cómodos con el resto de España. Y para eso también tiene que servir la reforma constitucional. Bueno, es posible que muchas de las preguntas que nos han realizado hayan quedado respondidas, ¿no?, con esta intervención primera de ambos, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, aún así vamos a realizarlas por si queréis hacer alguna puntualización, ¿vale? Y también hay que simplemente comentar el hecho de que han sido, bueno, pues como decíamos, unas 50 preguntas las que hemos recibido, tanto por Twitter como por mail, y bueno, vamos a intentar dar respuesta al máximo posible de ellas. Las que no nos dé tiempo, pues serán podremos responderlas a través de correo electrónico, y también algunas que nos han realizado las podremos ver en próximos encuentros, porque las materias las llevaremos a cabo con los otros secretarios y secretarias de área. Vamos a empezar por una de federalismo, ¿no? Yo en este caso la había señalado para Antonio, pero siempre me podéis responder cualquiera de los dos, ¿no? Bueno, ha sido Pedro Antonio Ibáñez Aguilera y nos habla de federalismo y nos comenta, resumiendo un poco su exposición, ¿no?, que en la ponencia marco no ha encontrado una referencia concreta de la propuesta socialista, ¿no? Él nos pregunta si podemos hablar de que queremos ampliar las competencias de las comunidades autónomas o si realmente lo que queremos es una reforma de la Constitución en el sentido de Estado o de un Estado, de una federación de Estados, ¿no? Nos hace una pregunta
amplia, pero bueno, si podemos apuntar algo más y si no... Sí, bueno, efectivamente, bueno, cuando se configura el Estado de las Autonomías, yo lo recuerdo muy bien porque era mi época de estudiante, cuando estudiaba precisamente Derecho Constitucional. Se decía que el título octavo de la Constitución fue calculadamente ambiguo, porque posiblemente España en aquel momento no estaba preparada para un Estado federal. Pero sí, si miramos la estructura de la propia Constitución, si miramos incluso la intención a la hora de distribuir competencias entre el artículo 149 y el 150, nos damos cuenta que la pretensión era precisamente eso, pero se dejó una ambigüedad tan calculada que efectivamente ha ocasionado una serie de distorsiones. No se decía claramente cuáles eran las competencias exclusivas del Estado, no se decía claramente cuáles eran las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, y eso ha generado pues una conflictividad bastante importante que lo ha definido perfectamente Meritxell. Posiblemente ese haya sido uno de los problemas del funcionamiento del Estado de las Autonomías, que ha sido un modelo de éxito, un modelo que ha servido para otras cosas, ha servido para extender el estado de bienestar a cada uno de los ciudadanos españoles, que ha acercado la administración al ciudadano mucho más que estaba cuando teníamos un Estado centralista, y por tanto es un modelo que, sin ser perfecto, queremos profundizar en él. Por eso queremos avanzar hacia lo que fue posiblemente la idea inicial, que era tener un Estado federal, y a lo que no nos atrevimos en su momento porque España posiblemente no estaba preparada para eso. Y nosotros lo que queremos conseguir es un consenso en torno a ese nuevo impulso que le demos al Estado autonómico y, lógicamente, conservar del Estado autonómico lo bueno y mejorar las cuestiones que no hayan funcionado bien. Y efectivamente yo creo que el tema de las competencias es uno de ellos, es decir, nosotros tenemos que saber exactamente no solamente cuáles son las competencias del Estado, cuáles son las competencias de las comunidades autónomas, sino también cuáles son las competencias de las corporaciones locales, que precisamente el gobierno del Partido Popular, a través de la reforma que ha hecho últimamente, ha pretendido limitarla haciendo un ataque a las corporaciones locales, a los ayuntamientos, fundamentalmente a los más pequeños, y haciendo en este caso un movimiento recentralizador, que es lo que está en la mente de la derecha. Y nosotros no creemos que ante posibles deficiencias, contradicciones, choque de competencias, tengamos que ir para atrás, sino que tenemos que caminar hacia adelante. En ese sentido, yo digo sí, es decir, nosotros queremos avanzar hacia un Estado federal, convertir lo que es el Estado de las Autonomías, perfeccionarlo para convertirlo en un Estado federal. Y, junto con esos elementos que ha comentado mi compañera, pues crear instrumentos de colaboración, de coordinación, para hacer, primero, más viable el sistema y, en segundo lugar, avanzar en un camino que yo creo que ha sido muy positivo para la sociedad española. No tenemos que tener miedo. Lo que sí tenemos que rehuir en este momento es de los nominalismos que nos enfrenten. Tenemos que encontrar canales de acercamiento, de consenso y de acuerdo, porque lo que está poniendo el Partido Socialista sobre la mesa es un acuerdo, y hay personas que parece que están empeñadas en utilizar el nombre o la palabra concreta para, a partir de ahí, crear divisiones. Nosotros vamos a hablar ahora mismo de lo que son los conceptos básicos y luego le pondremos nombres a esos conceptos, nombres que desde luego unan a los españoles y no nos dividan. Y yo creo que nosotros ahora mismo vamos a hablar de comunidades autónomas, y cuando porque es lo que dice la Constitución, y cuando tengamos una nueva Constitución en la que nos hayamos puesto de acuerdo todos y le hayamos puesto un nuevo nombre a las cosas, pues hablaremos de esos nombres porque ya serán constitucionales. Ahora mismo, lógicamente, vamos a hablar de conceptos, y esos conceptos los tiene muy claros el Partido Socialista. Sería profundizar en el Estado de las Autonomías y caminar hacia un Estado federal, entendiendo que el Estado de las Autonomías está inspirado básicamente en estados como Alemania, en parte también al modelo italiano, que no era un Estado federal, pero era una especie de híbrido entre lo que era un Estado federal y lo que eran estados regionales de otros lugares de Europa. Eso fue en lo que se inspiraron los compañeros, en este caso los diputados, los legisladores, los constituyentes en aquel momento. Igual que ahora, con otro momento distinto, pues seguramente veríamos esos otros modelos, qué dificultades han tenido, qué ventajas y qué virtudes han podido aportar al funcionamiento de esos países, y a partir de ahí pues llegaremos a acuerdos, descartando lo que no sirva y cogiendo lo que nos sirva para lograr ese clima de entendimiento que es lo que queremos en este momento en nuestro país. Perfecto, ha quedado totalmente clara la posición.
Esperemos que a Pedro Antonio también le parezca estupendo, si no, la siguiente ocasión nos encontramos con él. Bueno, vamos a centrarnos, ¿no? Y ahora vamos a la respuesta socialista ante el desafío catalán. Meritxell, son 3 preguntas las que nos hacen, ¿vale? Fer, concretamente, nos pregunta que qué piensa hacer el PSOE al respecto, ¿no? Ante la respuesta que tenemos que hacer ante el desafío catalán. Y Patxi va un poco más al sentimiento, podemos decir, ¿no? Y nos pregunta que el PSC, si piensa en el resto de España, ¿no? Y el resto de España, de los socialistas, ¿no? Cuando toman determinadas decisiones, ¿no? Y también nos hace una aportación y en ella nos dice que tiene la impresión de que nadamos como entre 2 aguas. Y nos pregunta, ¿no? ¿Por qué no somos claros y contundentes? ¿No? Nos dice que por qué no somos claros y contundentes ante los pulsos, ¿no? que nos puedan hacer determinadas posiciones políticas. Bueno, yo creo que somos bastante claros y bastante contundentes. Lo que pasa que a veces los problemas complejos no se pueden abordar de manera simplificada y no se puede caer en frases simples para abordar esos problemas complejos, y eso puede generar la sensación de que no tenemos esa claridad. Yo lo que querría transmitir y lo que quiero compartir con Patxi y con las personas que han preguntado directamente, y seguramente con muchas otras que no han preguntado pero que también les inquieta, es que yo creo que la relación entre el PSC y el PSOE es un ejemplo de lo que nosotros queremos precisamente. Es decir, es un ejemplo de convivencia, es un ejemplo de unir en la diversidad, de compartir proyectos comunes, y es una relación de éxito de 36 años. El objetivo del PSOE ha sido para toda España la cohesión social, la justicia social, y no desintegrar o no fracturar una sociedad, y ese ha sido precisamente el objetivo del PSC en Cataluña también, conseguir que la sociedad catalana no se fracturara, que pudiera haber ciudadanos del mismo nivel, no como los nacionalistas siempre han pretendido hacer, ciudadanos de primera que supieran catalán, por ejemplo, frente a ciudadanos de segunda que no supieran catalán. Por eso defendimos el modelo educativo conjunto, precisamente para que todos tuvieran las mismas oportunidades, para que todos pudieran tener un futuro igual de esperanzador y con las mismas posibilidades de encontrar trabajo en Cataluña, y ese ha sido nuestro objetivo, y ese ha sido un modelo de éxito, la capacidad de diálogo que hemos tenido y de ponernos de acuerdo entre el PSC y el PSOE. Y yo añadiría que básicamente entre el PSC y el PSOE lo que hay son acuerdos, Compartimos que queremos seguir juntos, compartimos y creemos en el futuro de una España unida, y en eso vamos a trabajar, y en eso es en lo que queremos seguir trabajando para seguir construyendo este futuro común. Y creemos en la necesidad, y ya lo hemos dicho y no me quiero alargar en eso, en la necesidad de reformar la Constitución para renovar ese pacto, para renovar ese consenso y para renovar esa mejora de la convivencia. Y además de todo eso que compartimos en positivo, también compartimos algo esencial, y es que estamos en contra de una consulta ilegal que el presidente de la Generalitat quiere convocar para el 9 de noviembre. El PSOE está en contra de esa consulta y el PSC está en contra de esa consulta, porque lo que no aceptamos, ninguno de los dos partidos, es en caer en la ilegalidad. Por tanto, creo que, insisto, en lo esencial, en querer compartir el futuro y en oponernos en aquello que no respeta la legalidad, estamos de acuerdo. Y creo que es importante que sigamos trabajando en esa línea, porque es la muestra de que efectivamente, aunque haya sensibilidades, identidades, pulsiones distintas, es posible el acuerdo entre Cataluña y el resto de España. Gracias, Meritxell. Siempre lo decimos, ¿no, Antonio? El PP y el PSOE no es lo mismo, claramente. Y bueno, tenemos algunas preguntas tanto de David Esteban como de Miguel Ángel Verde. David Esteban nos pregunta que, bueno, con el descrédito de la clase política, donde intentan igualar al PP con el Partido Socialista, ¿cómo vamos a combatir eso a los ojos de la ciudadanía?
Esa es la pregunta que nos hace David Esteban desde Guadalajara. Y Miguel Ángel Verde nos dice que, bueno, ¿por qué no dejamos claro que no vamos a pactar en nada referente que tengamos con el Partido Popular, ¿no? Que ¿por qué no marcamos una posición clara? Bueno, pues a David yo le diría que es que no nos parecemos en nada. El Partido Popular y el Partido Socialista no se parecen en nada. Y eso lo sabe el conjunto de los ciudadanos, lo saben perfectamente. El eslogan que se ha utilizado siempre para equiparar al Partido Popular y al Partido Socialista es un eslogan que lo han movido fuerzas que se benefician, fuerzas políticas que se benefician de él. Se ha movido desde determinados sitios de la izquierda y de determinados sitios más populistas. ¿Para qué? Para sacarle ellos un rédito electoral a ese eslogan. Pero ni la historia reciente de este país, donde hemos tenido gobiernos socialistas y gobiernos del Partido Popular, gobiernos de la derecha, demuestran que somos iguales, ni el ideario político, ni lógicamente las inquietudes y los programas de futuro que tenemos. A nivel de hechos, podemos hablar, y antes lo comentaba, de que nosotros tenemos un modelo educativo basado en la igualdad de oportunidades. Venimos de un país donde había unas tasas de analfabetismo tremendas, donde el franquismo mantuvo en la ignorancia pues, al conjunto fundamentalmente de la clase trabajadora, porque no le interesaba una sociedad instruida y culta, y el Partido Socialista, fue el Partido Socialista el que extendió y universalizó la educación. Y no solamente la extendió y la universalizó, sino que intentó hacerla igualitaria, estableciendo un sistema de becas para que los hijos de los trabajadores tuvieran los mismos derechos que los hijos de un terrateniente o los hijos de un gran empresario. Y en ese sentido hemos tenido una política totalmente distinta. Y en cuanto a lo que se refiere a la gestión después de la propia educación, ellos han optado por un modelo de privatizaciones, mientras nosotros estamos apostando por la educación pública y en régimen de igualdad, con independencia de que puedan existir conciertos en determinados sitios para apoyar y para complementar la oferta educativa pública, que es lo que siempre se ha hecho en este país. Pero desde luego nosotros hemos sido los que hemos establecido ese sistema y ellos son los que están intentando desmantelarlo. Hasta ahora el Partido Popular ha conseguido un gran acuerdo, un único consenso, es curioso, y es que ha puesto de acuerdo a todo el mundo en contra de una ley educativa, a los padres, a los alumnos, a los profesores, en definitiva a toda la sociedad en contra de una idea unilateral de lo que debe ser la educación. Ellos optan por una educación en la que subvencionan a los colegios privados, en que segregan por sexos, en que obligatoriamente hay que estudiar religión, y nosotros estamos optando, y allá donde gobernamos y cuando hemos gobernado en otros sitios lo hemos hecho totalmente distinto. Por tanto, hay una diferencia absoluta entre nuestra política educativa y la política educativa del Partido Popular. En materia de sanidad, pues estamos viendo exactamente lo mismo. Estamos viendo cómo en las comunidades donde gobierna el Partido Popular está desmantelando ambulatorios, quitando urgencias, quitando centros de salud de las zonas rurales porque no son rentables, y están privatizando hospitales. Frente a ese modelo, allá donde gobierna el Partido Socialista, cuando antes gobernaba el Partido Socialista, se hacía una política sanitaria totalmente distinta. Han establecido los copagos, han quitado el derecho universal de la sanidad, haciendo que personas que por una determinada circunstancia se van de España, pues pierdan su derecho a una prestación sanitaria. Eso lo ha hecho el Partido Popular frente al Partido Socialista, que fue quien universalizó la sanidad. En materia de pensiones no hablemos, es decir, mi madre murió sin una pensión y había estado trabajando toda la vida, porque no cotizaban y por tanto no tenían derecho a nada, ¿no? Si el empresario no la quería dar de alta. Y vino el Partido Socialista y estableció no solamente unas pensiones dignas, sino que las personas que no habían podido cotizar, pues hubo pensiones no contributivas para que precisamente no cayeran en la miseria. Eso lo hizo el Partido Socialista, no lo hizo el Partido Popular ni la UCD, que gobernaba entonces. Entonces, el decir que la derecha y la izquierda es lo mismo es totalmente gratuito y es una estrategia que yo lo entiendo, que lo hagan otros partidos políticos, pero no desde luego que caigamos en la trampa, porque es absolutamente falso. Y por último, en cuanto al otro gran pilar, el cuarto pilar del bienestar, que fue la ley de dependencia, fue un gobierno, el último gobierno del Partido Socialista, quien dijo, bueno, pues una persona mayor no se puede morir en un rincón sin que nadie le ayude. Tiene que tener una ayuda del Estado, tiene que tener una ayuda a domicilio, o la persona que está cuidando lo que es su familiar, que es su hija, que es su nieta,
que no puede trabajar, pues tiene que tener una prestación y un alta en la seguridad social para que esa persona no desperdicie toda su vida cuidando a una persona mayor, sino que tenga por lo menos una cobertura cuando esa persona le falte. Bueno, pues llega el Partido Popular y la ha quitado. ¿Cómo vamos a hacer lo mismo unos que otros? Somos totalmente distintos, no tenemos nada que ver unos con los otros. Por tanto, eso es lo que tenemos que explicarle a la sociedad, porque, por desgracia, cuando las personas tienen las dificultades que están teniendo en este momento y reciben los mensajes que están recibiendo de equipararnos a todos, de que todos los partidos somos lo mismo, pues posiblemente a alguien que está desesperado, pues se le olvide quién ha puesto en marcha las medidas. Pero si lo olvidamos, pues posiblemente estemos diciéndole a la derecha que no nos está afectando el que ellos estén recortando ese estado de bienestar que tanto trabajo nos ha costado. Ahora, como me has hecho de introducción, ¿vale? Voy a adelantar un bloque que lo teníamos luego, y hablábamos de estado de bienestar. Era un bloque que hablábamos de estado de bienestar y en el cual era Leonor Mogio la que preguntaba, que la había hecho por Twitter, y nos preguntaba sobre cuando lleguemos al gobierno, ¿no? Y decía, ¿el PSOE seguirá financiando como el PP a la sanidad privada? Esa era una de sus preguntas. Y la otra pregunta era, ¿qué propone el PSOE en educación? Donde la diferencia de clases es tan palpable, ¿no?, para las leyes que ponen el Partido Popular en marcha, ¿no? Y así cerramos ese ciclo ya. Bueno, en sanidad yo creo que nosotros tenemos muy claro el modelo y tan solo tenemos que asomarnos a Andalucía o Asturias para saber cuál es el modelo del Partido Socialista, o asomarnos a la ventana de la historia, en este caso a lo que hacía el Partido Socialista cuando gobernaba. Nosotros apostamos por una sanidad pública, universal, en la que todo el mundo tenga derecho a la sanidad y en la que una persona que ha estado cotizando a lo largo de toda su vida para tener una vejez tranquila y una enfermedad que posiblemente nos va a llegar, porque llegamos a un nivel de edad, pues totalmente subvencionada, porque yo ya he pagado con mis impuestos y con mis cotizaciones a la Seguridad Social y he hecho ese esfuerzo. Entonces, si nosotros llegamos al gobierno otra vez, vamos a restablecer todo eso. Nuestro modelo es un modelo público. ¿Quiere decir eso que no puede haber conciertos con hospitales privados? Pues no, porque han existido toda la vida los conciertos. Hay determinadas herramientas quirúrgicas, bueno, que posiblemente no sean rentables en un determinado territorio, y la Seguridad Social pues tendrá que concertar con un hospital que una determinada máquina pues se utilice para, en este caso, el sistema público, y es una cosa concreta que hay en la sanidad. Pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a financiar hospitales privados como está haciendo el Partido Popular. ¿El Partido Popular qué es lo que hace? El Partido Popular llega y contrata con una empresa y construye, la misma empresa que construye el hospital es la que tiene la aseguradora y la que después dirige a los usuarios hacia un hospital o hacia otro, dirigiendo lógicamente hacia su asegurado las mejores prestaciones y dejando para la Seguridad Social aquellos clientes que no les interesan. Eso es lo que está haciendo, ese es el modelo de Valencia, ese es el modelo de Madrid, que por cierto se ha levantado toda la sociedad y han tenido que dar marcha atrás. Luego quiere decir que el modelo, lógicamente, iba por ahí y han tenido que dar marcha atrás, incluso dejando el concurso en el aire. Y, lógicamente, nosotros vamos a apostar, lógicamente, por la racionalización. Es verdad que la sanidad se tiene que racionalizar, pero también es muy curioso que cuando los gobiernos socialistas de algunas comunidades autónomas intentan establecer medidas de racionalización, como ocurre con los medicamentos en el caso de Andalucía, pues el Partido Popular utiliza el Tribunal Constitucional una y otra vez para decir que se pone de parte de la farmacéutica y no de parte de la Junta de Andalucía, que lo que quiere es ahorrarse 200 millones de euros. Así es como se racionaliza la sanidad y como se racionaliza el gasto farmacéutico, no estableciendo un copago para las personas mayores y estableciendo un copago para una persona que tiene una enfermedad crónica a la que a partir de ahora le va a costar el medicamento, y lógicamente hasta las propias comunidades del Partido Popular se están negando a eso. Ese es nuestro modelo y ese es el modelo que vamos a tener en un futuro si el Partido Socialista vuelve a tener la responsabilidad de gobernar este país. Y la segunda me decía en relación a la educación. Sí, exacto. Claro, la educación, bueno, básicamente una vez extendida la educación, decir que con el Partido Popular la ratio ha subido, es decir, que hay más alumnos por aula, hay menos profesores, hay menos inversiones, y nosotros lo que pretendemos es utilizar precisamente la obra pública que genera
en este caso la educación para generar empleo, porque uno de los sectores más castigados que hay en nuestro país ha sido el sector de la construcción, y junto con otra serie de medidas que no vienen al caso en este caso, pero sí construyendo, rehabilitando colegios, instalando energías renovables en los colegios, es una fuente de generación de riqueza, además de ser una fórmula de modernizar nuestras instalaciones. Y desde luego la política de becas. El Partido Popular está acabando con la política de becas y está obligando a chavales que están sacando un 5, por tanto están aprobando con toda su dificultad y con todo su esfuerzo, los está obligando a abandonar el sistema educativo, estableciendo unos límites para el acceso a las becas mucho más altos que los que existían antes. ¿Y qué es lo que están consiguiendo con eso? Bueno, pues están consiguiendo que el hijo de un rico que tiene un 5, pues pueda estudiar, porque sus padres se lo pueden permitir. Y el hijo de un pobre, o de un trabajador, o de una persona de la clase media que tiene 2 o 3 hijos y tiene un 5, pues ese se tiene que quedar en la cuneta. Esa es la política del Partido Popular. Y desde luego nosotros la vamos a cambiar corrigiendo las cosas que haya que corregir, mejorando algunas cuestiones como la formación profesional, el enlace de la formación profesional con el mundo de la empresa, todo eso estamos de acuerdo, pero desde luego garantizando unos niveles básicos que son fundamentales para que un país prospere en libertad y en igualdad. Otra forma de gobernar es igualdad de oportunidades siempre. Bueno, pasamos, Meritxell, nos acaba de entrar una pregunta ahora mismo por Twitter y bueno, nos pregunta Francisco Millán cuál sería la composición idónea del Senado, ¿vale? Esa sería una de estas preguntas de este bloque. Y luego tendremos 2 anteriores que son de José Manuel Ballina López, el cual, bueno, pues reclama un referéndum y opta por que renovemos la forma de participar, que apostemos por esa participación y bueno, pide que nos expresemos, ¿no? Te pide a ti particularmente que te expreses libremente, ¿no? Y en esa materia y que expongas tu postura, ¿no? Y Yellow nos... ¿El referéndum respecto a algún tema en concreto o...? En general. El referéndum como una figura de participación. Exacto, por eso es una forma más amplia, ¿no? Y a ver que a ti, como postura personal, ¿no? nos pide, ¿no? que te pronuncies. Así que, como decíamos, teníamos la composición idónea del Senado, el referéndum y otras formas de participación, ¿no? Y Yellow nos dice, bueno, pues él se considera republicano, considera que somos republicanos, no está de acuerdo con que se pueda decir, como se dice a lo mejor, que se aparque ese debate y nos propone que se abra el debate y cambiar, él hace una propuesta de cambiar la Constitución e introducir ahí en la Constitución que somos republicanos. Muy bien. Pues son muy interesantes todas y muy complejas todas. A ver, respecto al Senado, la verdad es que nosotros barajamos varias posibilidades. Sí tenemos claro que lo importante es que las comunidades autónomas estén representadas en el Senado. Ahí tenemos varios modelos internacionales que nos pueden ayudar a inspirarnos en cuál puede ser el más adecuado. Hay uno que es el modelo alemán, que nosotros estamos trabajando de manera pormenorizada, que lo que propone es que sean los gobiernos autonómicos los que configuran el Senado. Por tanto, son los propios ejecutivos, los propios gobiernos, los miembros del gobierno, los que representan conjuntamente, se representan en un Senado conjunto y allí se encuentran. Eso tiene muchas ventajas. En primer lugar, que es directamente un órgano como el gobierno autonómico el que participa en toda aquella legislación del Estado que les afecta directamente y conocen la realidad porque están gobernando y por tanto saben exactamente en qué les afecta, cómo les afecta y qué consecuencias va a tener eso para sus ciudadanos. En segundo lugar, tiene otra ventaja y es que eso posibilita que los distintos gobiernos de las distintas comunidades autónomas tienen un sitio formal, oficial, donde dialogar y donde poner en común aquello que en cada uno de sus territorios se encuentran, porque muchas veces, incluso para las comunidades autónomas, es complicado ponerse de acuerdo entre ellas o hablar entre ellas, encontrar foros donde compartan experiencias. Por tanto, eso puede generar
una sinergia en positivo de compartir buenas prácticas. Oye, yo en mi comunidad autónoma he puesto en marcha este plan o he tomado esta medida en consideración y las consecuencias que he obtenido son muy positivas y por tanto eso puede beneficiar al conjunto de los ciudadanos españoles. Esa podría ser una posibilidad, pero hay otras posibilidades. El Senado austríaco, por ejemplo, no está formado por los gobiernos de los distintos territorios, sino por parlamentarios, ¿no?, que son elegidos por las comunidades autónomas, pero que representan también a esas comunidades autónomas. Nosotros estamos estudiando los diversos modelos, todos tienen ventajas, todos tienen inconvenientes y en todo caso estamos abiertos a negociar con el resto de fuerzas políticas un acuerdo de máximo consenso que nos pueda ayudar a que el Senado realmente sea esa Cámara de representación territorial y tenga el papel que queremos que tengan, que nuestra Constitución actual le da nominalmente, porque dice que es una Cámara de representación territorial, pero luego su composición y sus funciones no responden a esta definición. Por tanto, hay que estudiar todas las posibilidades y hay que definirse por aquella que mejor se adapte a nuestro país y que mejor haya funcionado también en otros países y que, por supuesto, reciba el máximo consenso posible, que, insisto, creo que es un elemento primordial a la hora de afrontar una reforma constitucional. Respecto a la figura del referéndum y a la monarquía y la república, que también lo puedo conectar con el referéndum, porque hace poco se nos pedía precisamente convocar un referéndum en el que se preguntara si los ciudadanos prefieren una monarquía o una república. Desde el Partido Socialista creemos que el instrumento, la institución del referéndum, es un buen instrumento para la participación ciudadana. Pero es un buen instrumento para la participación ciudadana siempre y cuando no sirva o no tenga como consecuencia fracturar a la sociedad. Y ese es un límite que para nosotros es importante. Por tanto, el referéndum hay que utilizarlo siempre para conseguir esa participación, esa apertura y el poder dar la voz directa a los ciudadanos, pero sobre todo en cuestiones que no generen esa fractura. Y hablo un momento sobre el tema de la monarquía y la república. Yo comparto con el militante que preguntaba por ello, que nuestra alma o nuestra esencia es eminentemente republicana. Nuestra esencia como socialistas es republicana. Y lo dijo Luis Gómez Llorente cuando defendió la Constitución española, cuando defendió un voto particular en el que nosotros decíamos que preferíamos una república en vez de una monarquía parlamentaria, y lo seguimos diciendo actualmente. Es verdad que en su momento esa esencia republicana dijimos que no iba a impedir alcanzar un pacto constitucional, porque nosotros priorizamos ese acuerdo porque nos parecía que era lo mejor para España en ese momento. Alcanzar la democracia, alcanzar un consenso importante en torno a un texto y conseguir, por tanto, la Constitución de 1978. Nosotros cedimos en algunas cosas y otros cedieron también en otras. Todos cedimos y eso es lo que nos permitió llegar a ese pacto y a ese acuerdo. Otros partidos políticos, por ejemplo, los comunistas, Izquierda Unida, renunció a defender la República. Ni siquiera presentó un voto particular porque preferían ni siquiera hablar del tema. Nosotros lo hicimos y lo defendimos, porque pensábamos que era importante dejar constancia de cuál era nuestro ideario y nuestro proyecto. Ahora bien, como Gómez Llorente en su momento, que dijo eso no nos va a impedir llegar a un acuerdo, y yo creo que acertamos, aceptando una monarquía parlamentaria que al final no ostenta ningún poder, que simplemente es un símbolo, ejerce funciones simbólicas, pero no tiene ningún poder del Estado, ni es poder ejecutivo, ni es poder legislativo, ni es poder judicial, y en cambio la repercusión en positivo que nosotros recibimos, que los ciudadanos hemos recibido de la Constitución española, yo creo que supera con creces aquello que se nos planteaba. Dicho esto, es verdad que nosotros ahora proponemos una reforma constitucional. Y aquí conecto con el tema del referéndum.
Nosotros pensamos que convocar un referéndum para esta cuestión no es la mejor opción. La Constitución la aprobamos por consenso. Y los que proponen un referéndum respecto a la monarquía y la república, lo que proponen es trocear el texto constitucional y adoptar un cambio de ese texto, de esa parte, de ese trozo, simplemente por una mayoría simple de la sociedad. Yo creo que eso debilita el acuerdo, debilita la convivencia. Y por tanto no estamos de acuerdo en que haya que trocear la Constitución y someterla a votación por trozos, sino que lo que realmente este país necesita en estos momentos es un nuevo consenso, un nuevo pacto entre todos los españoles, donde por supuesto se incluya el tema de la monarquía y la república y todos aquellos temas y debates que los partidos políticos consideremos. Largo Caballero decía, entre monarquía y república, democracia. Y yo, parafraseando un poco a Largo Caballero, lo que diría ahora es que entre monarquía y república, nuevo pacto, nueva reforma constitucional, nuevo pacto de convivencia para estar mejor entre los ciudadanos, nuevo pacto para conseguir que el estado del bienestar se consolide en nuestro texto y nuevo pacto para ampliar derechos y libertades. Y ese es el reto que yo creo que tenemos principalmente como socialistas en estos momentos. Bueno, que nos quedan 3 bloques, vamos a intentar que nos dé tiempo a poder dar respuesta, como decíamos, a todas esas preguntas que tenemos concretamente para vuestras 2 secretarías. Antonio, vamos ahora con un tema también de actualidad y bueno, Miriam Ibot nos hace una reflexión en la cual ella pues, nos comenta que no comparte pues, las últimas declaraciones de nuestro secretario general con respecto al populismo, ¿no? Y en su email, en esa reflexión que nos hace, pues bueno, nos hace una pregunta en la cual dice que, bueno, que si es posible que ese discurso, ¿no? Mantener ese discurso de crítica, de rechazo al populismo, pues bueno, se pregunta si puede animar a los indecisos, a las personas indecisas y a los abstencionistas, pues a darle el voto, ¿no? Y también si puede dificultar en un futuro posibles pactos, ¿no? En esa misma línea también tenemos de Yellow una pregunta en esa misma línea que nos hace una reflexión sobre las posibilidades de pactos, ¿no? y apunta la necesidad de que los programas expliquemos muy bien, ¿no? En qué casos se puede hacer pactos y en qué casos no haremos nunca un pacto, ¿no? Bueno, yo en principio no entiendo por qué determinadas formaciones se sienten aludidas cuando se habla de populismo. El populismo en sí es un concepto, no se refiere a ninguna fuerza política. Yo creo que hay populistas prácticamente en todas las fuerzas políticas. Hay personas que practican el populismo en el sentido de que en un momento como el que está viviendo la sociedad, pues hacen propuestas u ofertas que saben que no van a poder cumplir o que tienen un mero carácter electoralista. Y eso no solamente lo hace una determinada formación política, la hacen más formaciones políticas. En relación al tema de Podemos, que es lo que estamos hablando, yo digo lo mismo que decía al principio. Aquí hay una serie de dirigentes de un partido político, de un movimiento social, que todavía no se ha convertido en un movimiento político, que está buscando su espacio electoral. Y buscando su espacio electoral está permanentemente insultando y atacando al Partido Socialista, permanentemente. Y es muy legítimo. Ellos quieren coger ese espacio y por tanto atacan permanentemente y descalifican por igual a todas las personas que pertenecemos a este partido político. Sin embargo, ellos tienen la mandíbula de cristal, es decir, están todo el día pegando con el puño de hierro, pero no podemos decir absolutamente nada porque entienden con eso que estamos descalificando. Nosotros le tenemos un absoluto respeto a todos los votantes de esa formación política. Es más, nosotros creemos que en algunos casos está justificado ese cambio de voto que hicieron. El Partido Socialista aspira, y lo vamos a conseguir, lo estamos consiguiendo, a que esas personas vuelvan al Partido Socialista. Porque si en algún momento no fuimos capaces de dar respuesta a sus situaciones,
en este momento estamos en condiciones de atender sus reivindicaciones y de darle una salida política a sus necesidades. Y esa es la diferencia entre el populismo y un partido de izquierdas capaz de transformar la realidad. Nosotros hemos demostrado a lo largo de la historia, y hemos intentado decirlo a lo largo de los minutos que llevamos hablando, que somos capaces de transformar la realidad. Somos capaces de transformar un país analfabeto en un país culto, capaces de transformar un país que no tenía sanidad en un país que tiene una sanidad universal, donde las personas estaban sin prestaciones a que tengan prestaciones, y hemos cometido muchos errores, pero todo eso lo hemos conseguido, y lo hemos conseguido con propuestas concretas que sean viables presupuestariamente y políticamente. Y nosotros, nuestra obligación ahora es pactar con los ciudadanos a los que en un día fuimos desengañando. Y ese pacto es el que queremos hacer. No con los dirigentes de esa organización, que lo que quieren es aniquilar al Partido Socialista. Y entendemos que si el Partido Socialista, el Partido de Izquierda Unida, la izquierda en definitiva, se divide, se desacredita, pues el que va a ser beneficiado es el Partido Popular. ¿Y qué pasará? Pues que seguirá haciendo las políticas que le gusta hacer al Partido Popular, unas políticas contra los trabajadores, contra las clases medias, contra las clases más desfavorecidas. Y nosotros queremos un pacto con el electorado de Podemos, porque ahí hay mucha gente que antes votaba al Partido Socialista, y esas personas tienen que estar convencidas de que hemos aprendido la lección y que hay determinados errores que no vamos a volver a cometer, y que vamos a adoptar medidas de regeneración democrática, vamos a adoptar medidas relacionadas también con el blindaje del estado de bienestar, porque todos sabemos que, por una parte, hemos sido capaces de garantizar, a través de la modificación que se hizo del artículo 135, fuimos capaces de ponernos de acuerdo en 3 días para garantizar un equilibrio financiero de las cuentas públicas. Bueno, pues eso lo tenemos que matizar también en la Constitución. También tenemos que matizar eso, y que todo ese equilibrio ronde y gire en torno a lo que es la garantía de una sanidad pública, de una educación pública, de una prestación de los servicios sociales y de unas pensiones dignas. Esa es la aportación que queremos hacer nosotros en la reforma de la Constitución. Y eso es lo que nos va a devolver la confianza con los ciudadanos. Ese es el gran pacto que queremos nosotros de la izquierda. El ser capaces de ofrecerle nosotros al conjunto del electorado de la izquierda que somos un partido capaz de transformar la realidad y capaz de corregir sus errores. Y los vamos a corregir y lo vamos a conseguir. Ahora, lo que no le vamos a entrar es en el juego a algunos señores que están defendiendo su posición política y que forman ya parte de una élite dentro de esa formación, y que de hecho están teniendo bastantes dificultades a la hora de darle la voz al conjunto de sus seguidores. Ahí están surgiendo las primeras dificultades. Están estableciendo élites para que no se les vaya de las manos. No se atreven ni a presentarse a las elecciones municipales porque no quieren ponerse en manos de determinadas personas, porque ellos se consideran, desde algún punto de vista, pues que están más cualificados que los demás. Nosotros no le vamos a hacer el juego a los dirigentes. Nosotros vamos a dirigirnos a todos los votantes desencantados de la izquierda para ofrecerles un programa que es realizable y que es posible, y que hemos demostrado en otras ocasiones que es posible. Muchas gracias, Antonio. Vamos, Meritxell, con preguntas más concretas, ¿vale?, que nos han llegado de 3. Quiere decir que las respuestas son así concretas. Bueno, nosotros encantados de seguir, como decíamos, debatiendo, dialogando y, por supuesto, consiguiendo que llegue nuestro discurso, nuestra posición política, que es muy importante, nuestros valores a cada rincón, ¿no?, de esas casas del pueblo que muchas veces es difícil que os tengan allí. Así que, por lo tanto, eso es lo que decíamos, ¿no?, el derecho de la militancia a estar informado y formado. Bueno, pues Octavio Gómez nos pregunta si ese compromiso que tenían los tres candidatos en su día a la Secretaría General, y en este caso Pedro Sánchez, a limitar los mandatos de electos a dos mandatos solamente, si eso va a seguir, ¿no?, si se va a extender a toda la representación política, cuál es la posición, ¿no?, en este caso de Pedro Sánchez, ¿no?
José Carrasco nos pregunta por qué los diputados y senadores tienen un IRPF diferente al resto de los trabajadores y trabajadoras. Y Leonor nos pregunta sobre la pensión vitalicia de los políticos, de los diputados, o privilegios de este tipo que tienen, y qué medida tomará el Partido Socialista en caso de políticos y políticas imputados por corrupción. Bueno, pues a ver si... Es una batería de preguntas. Sí, no, intentaré ser un poco telegráfica porque entiendo que tampoco podemos alargarnos eternamente. A ver, Pedro Sánchez, como secretario general, se ha comprometido de manera muy clara a limitar los mandatos del presidente del Gobierno a 2 legislaturas. Por tanto, sí que ha dejado claro que se puede ostentar, o que un socialista ostentará la presidencia del Gobierno durante 2 mandatos, eso quiere decir durante 8 años. Es verdad que no se ha especificado si el resto de cargos de representación también tendrán esa limitación o no, pero yo sí compartiría la siguiente reflexión. Más allá de la limitación de mandatos, que creo que es algo sano y algo a tener en cuenta, yo creo que es más importante a lo mejor saber quién decide quién va a continuar en una lista y quién no, es decir, quién decide quiénes van a ser nuestros representantes. Si las personas que tienen que decidir eso, tal y como por ejemplo ahora estamos haciendo en el Partido Socialista, se hace mediante primarias y por tanto con la participación ya no solo de 1 o 2 personas que toman la decisión, sino de muchas otras personas comprometidas con este proyecto político, deciden que hay alguien que continúa teniendo un valor para el partido, continúa aportando cosas al proyecto, continúa siendo un referente importante, porque la acumulación de la experiencia a veces también es importante mantenerla. ¿Por qué no alargarlo a más de 2 mandatos? Por tanto, yo creo que en esto hay que decir que es importante tener como premisa general esa limitación, es decir, que la gente no se puede eternizar en los cargos públicos, pero creo que nos equivocaríamos si lo tomamos como un dogma, porque a veces hay personas valiosísimas, personas que siguen renovándose constantemente, que siguen con muchísimas cosas que aportar y representando a esta fuerza política, al Partido Socialista Obrero Español, de manera excelente, que es una pena perderlos como activos. Por tanto, yo creo que hay que mantener un equilibrio. A José Carrasco, que hablaba sobre el tema del IRPF, bueno, yo quería decirle que los diputados pagamos exactamente el mismo IRPF que todos los ciudadanos. Exactamente el mismo, no tenemos un tramo específico, ni tenemos una rebaja, ni nada por el estilo, pagamos exactamente lo mismo. Sí es verdad que de la cantidad global que nosotros recibimos cada mes, hay una parte que no se considera sueldo propiamente, sino que es una partida que está destinada para el ejercicio de las funciones de representación que nosotros tenemos. Eso quiere decir, la mayoría de nosotros, por ejemplo, no vivimos en Madrid y por tanto tenemos que trasladarnos a Madrid y vivir en una ciudad que no es la nuestra y además mantener, por supuesto, la vivienda que tenemos en nuestra circunscripción correspondiente. Pero ya no solo el traslado a Madrid y el pasar parte de la semana en Madrid, sino pues viajes que tenemos que hacer a veces a otras partes de España, porque representamos a todos los ciudadanos españoles y eso, por tanto, nos hace tener que viajar muchas veces. Es exactamente lo mismo que lo que pasa con las dietas, por ejemplo, que dan empresas a sus trabajadores que tienen que desplazarse a veces por el territorio. Y eso sí que es verdad que, como las dietas, pues no está sujeto, pero el sueldo está sujeto a IRPF exactamente igual que el de cualquier ciudadano. Leonor nos planteaba el tema de la pensión. Los diputados no tenemos ninguna pensión vitalicia, no tenemos ninguna pensión vitalicia. Eso es una afirmación, como tantas otras, que a veces se realizan, pero que no se ajustan a la verdad. Sí que es verdad que hace unos años se adoptó una medida, que también se ha explicado bastante mal, pero que no tiene nada que ver con la pensión vitalicia. Y es que un diputado
cuando se jubila, puede recibir la cantidad máxima de pensión. Y muchas veces se dice que eso se recibe habiendo sido 4 años diputado y ya está. Entonces yo aquí quiero hacer tres matices o 3 aclaraciones, aportar 3 datos que me parecen importantes. El primer dato es que todo diputado, para recibir esa máxima pensión, tiene que haber cotizado obligatoriamente los mismos 37 años que cualquier otro trabajador. Es decir, que si solo ha sido diputado unos años, evidentemente no recibe esa pensión máxima. Tiene que haber trabajado mínimo 37 años como cualquier otro ciudadano. Segundo dato, además de haber trabajado esos 37 años, ese diputado no es suficiente con que sea diputado 4 años, sino que tiene que ser durante 11 años diputado si quiere o si tiene que recibir esa pensión máxima. Segundo dato importante. Y el tercer dato, que tiene que ver con la realidad que nos rodea o la realidad de lo que esta propuesta significa, es que de 1.200 diputados jubilados que hay en estos momentos, solo 80 de esos 1.200 es verdad que están recibiendo una pensión máxima que no les correspondería como máxima, sino que seguramente la recibirían un poquito por debajo. Pero el resto, los 1.120 exdiputados que ahora son jubilados y que reciben la pensión máxima, la recibirían en cualquier caso, porque eso tiene que ver con la formación, con los trabajos que realizan después de ser diputados o antes de ser diputados. La inmensa mayoría hemos desarrollado y seguiremos desarrollando cuando dejemos de ser diputados profesiones que nos permiten llegar a esa pensión máxima en cualquier caso y de todos modos, ¿vale? Pero quiero dejar claro que sí que habrá que haber trabajado 37 años como cualquier otro ciudadano. Y después planteabas también otra cuestión que era el tema de los imputados, ¿no? Exacto. ¿Qué medida tomará el PSOE en caso de que tengamos políticos o políticas imputados por corrupción? Yo creo que es importante decir que nosotros creemos en el Estado de Derecho y que, por tanto, en este tema es importante encontrar un equilibrio entre la presunción de inocencia, pero también el daño que a la política, a las instituciones y al partido hacen los casos de corrupción. Por tanto, el secretario general, Pedro Sánchez, ha sido clarísimo en eso, y es que no vamos a tolerar ningún tipo de corrupción en el partido y vamos a ser inflexibles con eso. Y eso quiere decir que aquellos que estén imputados no podrán estar en listas socialistas. ¿Qué pasa con aquellos que ya están ostentando cargos de representación? Nosotros lo que proponemos es unificar el criterio para decidir cuándo una persona tiene que dejar el cargo que está ostentando. Y nosotros pensamos que la mejor opción, la que guarda ese equilibrio también con la presunción de inocencia que todo ciudadano merece, como reconoce nuestra Constitución, es decir que cuando se va a juicio oral es el momento de dejar el escaño o de dejar el acta o de dejar aquel cargo que está ostentando esa persona. Porque es verdad que te pueden imputar con muchísima facilidad y acto seguido con la misma facilidad sobreseer el caso y darse por terminado. Y lo que estás haciendo es perjudicando mucho a una persona que en pocos meses se ha demostrado que no tenía nada que ver porque no ha prosperado esa imputación. Porque la palabra suena muy mal, pero es verdad que ser un imputado es relativamente sencillo. Cualquiera que pase y decida que quiere ir contra Antonio o contra Estefanía o contra mí misma y presenta una denuncia en un juzgado, posiblemente ese juzgado tramitará esa imputación, pero eso no significa nada. Por tanto, el momento que nosotros pensamos que es adecuado para que esa persona se retire, aun siendo inocente todavía, porque no se ha demostrado su culpabilidad, aun siendo inocente, por el bien de la institución, por el bien de la política y por el bien del partido, pensamos que es el momento de inicio de juicio oral
en el que esa persona debe abandonar su cargo de representación. Gracias, Meritxell. Vamos con Antonio con otra batería de preguntas para ti, en la cual, bueno, pues tenemos desde una pequeña reflexión que nos hace Juan desde Gijón, en la cual, bueno, hace una reflexión sobre la democracia interna, ¿no? Para él no es suficiente la democracia interna que tenemos, analiza las causas de la desafección política y bueno, considera que es necesario tener un debate continuo, ¿no?, sobre ideas, donde se genere opinión y en busca de establecer la convivencia y mantenerla, ¿no?, mantener una convivencia y vivo el debate con regeneración de ideas y que podamos seguir construyendo, ¿no? Es una reflexión que nos hace y que la unimos, ¿no?, a otra reflexión que hace Miguel Ángel, en la cual nos dice que la honradez de los políticos tendría que ser innato en el servicio público, ¿no? Y nos hace la pregunta de ¿por qué no se eliminan los aforados ya? Como él incorpora, ¿no?, ya. ¿Por qué no hay listas abiertas? También no hace esa pregunta, ¿no?, Miguel Ángel. Sergio Chueca nos dice que, bueno, que ante la posible reforma de la financiación de los partidos políticos, que cuál sería el modelo de financiación del Partido Socialista, ¿vale? Y ya cerramos con Leonor, que ha sido muy activa en este encuentro y nos decía, ¿no?, que cuáles eran las medidas que propone el Partido Socialista para la reforma, ¿no?, de la ley electoral, ¿no? A ver si uniendo todo. Bueno, bastante amplio, pero bueno, vamos a intentar. Desde luego, bueno, el proceso que el partido está haciendo y que debe seguir haciendo hacia un partido más abierto, más participativo y más transparente es indudable. Y yo creo que la primera iniciativa que adoptó, incluso la anterior ejecutiva, de hacer unas elecciones en la que todos los militantes, por primera vez en la historia de este partido y de la historia de España, porque ha habido experiencias pero han sido un fracaso, la auténtica experiencia de votación directa de un partido político a su secretario general es la del Partido Socialista, sino que se mire a otros partidos que lo han intentado hace unos meses a ver el resultado que han tenido, pero en este caso ha sido un éxito y hay que seguir en ese camino. Posiblemente la sociedad haya cambiado, pero también las personas han cambiado. Yo llevo muchísimos años militando en este partido y efectivamente el nivel de formación, el nivel de masa crítica que existe en este momento en una organización como el Partido Socialista hace absolutamente necesario canalizar esa masa crítica hacia propuestas concretas que después las llevemos al gobierno. Y en ese camino estamos convencidos que vamos a seguir trabajando, en el camino de la votación directa, de elecciones primarias, de instrumentos como son las asambleas en cada uno de los territorios, etcétera, etcétera. Vamos a ir por ese camino. En cuanto a trasladar esa inquietud, esa necesidad también a las instituciones, lo vamos a hacer como partido, es decir, en aquellas instituciones que nosotros estemos representados, vamos a llevar a cabo esas iniciativas que estamos desarrollando en el Partido Socialista en las instituciones donde gobernemos. Y por tanto vamos a intentar que se reforme el reglamento del Congreso, que se reformen los reglamentos de aquellas instituciones en las que estemos para que haya más participación, para que los ciudadanos puedan participar, para que los ciudadanos a la hora de votar no solamente voten una lista cerrada, sino que tengan la posibilidad de modificar o de elegir a algún candidato. En definitiva, estamos trabajando en esas propuestas de regeneración. Y en cuanto a la financiación de los partidos políticos, también tenemos una postura meridianamente clara. Nosotros creemos que hay que restringir absolutamente las donaciones privadas a los partidos políticos, porque se hacen de una forma totalmente opaca y están dando lugar, en este caso, en el caso del Partido Popular, ha dado lugar a una corrupción generalizada que ha puesto en duda y que está poniendo en duda la campaña electoral desde hace 20 años del Partido Popular. Y eso no solamente daña al Partido Popular, sino que daña al propio sistema democrático y al sistema de partidos políticos. Por tanto, es fundamental y nosotros así lo estamos haciendo. Primero, empezando por nosotros mismos, como decía, por una parte haciendo nuestra declaración de bienes y de ingresos
de todos los cargos públicos del partido, de todos los cargos orgánicos también en este momento, sacando las cuentas del partido a la luz pública a través de Internet, siendo capaces y proponiendo, como estamos haciendo, de que los propios proveedores de los partidos políticos sean públicos y haya una conexión para que los ciudadanos puedan ver quiénes son los que están suministrando un partido político. En definitiva, una serie de medidas de regeneración democrática que las vamos a llevar al Congreso de los Diputados, que vamos a intentar consensuarlas con el conjunto de las fuerzas políticas, porque entendemos que es interés de todas las fuerzas políticas dejar muy claro que a quien más daño hace la corrupción, aparte de al conjunto de los ciudadanos y al erario público, es a la propia clase política. No hay nadie más dañado que una persona que es honrada y se dedica a la política y le dedica un montón de horas a esto, que por culpa de una persona que está haciendo una actuación ilegal, está manchando el honor y el nombre de esa persona honrada y de toda su familia, y llevándolo pues muchas veces a que salga avergonzado por la calle o que nos miren de reojo las personas. Yo creo que es fundamental y es en interés de toda la clase política. Por tanto, tiene que haber un gran acuerdo nacional para que esas normas que estamos poniendo sobre la mesa del Partido Socialista sean una realidad en el Congreso y tengan su traslación legislativa, para que no solo sean un ejemplo del Partido Socialista, sino para que sean una obligación por parte de todas las fuerzas políticas en un futuro en este país. Muchas gracias, Antonio. Y bueno, cerramos, Meritxell, contigo con una pregunta que nos acaba de entrar por Twitter. Y bueno, es del PSOE de Caudete y nos pregunta que en qué manera el federalismo solventaría el conflicto soberanista en Cataluña. Bueno, yo creo que la sociedad catalana lo que está pidiendo es un cambio. Hay independentistas, hay soberanistas, y estos continuarán siendo independentistas y soberanistas, pero yo estoy convencida de que no son la inmensa mayoría, ¿no? Y estos días, siguiendo lo de Escocia, creo que algunos aprendizajes podemos sacar de ahí. Es decir, al final los escoceses lo que han dicho es no a la independencia, pero claramente han dicho sí a las identidades múltiples, sí a seguir juntos, pero sí a la oferta que les ha venido del resto de británicos, que es vamos a cambiar las cosas, vamos a mejorar las cosas, vamos a daros más autogobierno. Y eso es lo que yo creo que quiere la sociedad catalana. Hay muchos independentistas que, insisto, creo que son minoritarios y que no los vamos a mover de lo que quieren, pero yo creo que si desde España hay voces que hacen ofertas, proponen reformas interesantes, ilusionantes, de construcción de ese futuro unidos, pero mejorando lo que tenemos, mejorando en distribución de competencias, en financiación, en reconocimiento de singularidades, pero también mejorando en la calidad democrática de nuestras instituciones, garantizando de manera más clara y más contundente en nuestra Constitución el estado del bienestar, etcétera, etcétera, muchísimos catalanes van a sumarse a ese proyecto renovado. Y por tanto, yo creo que en mucho puede mejorar y canalizar esa pulsión, esas energías, esa necesidad de cambio que tienen los catalanes y que yo creo que tienen muchos españoles, que también ven con miedo el futuro, porque los desafíos son muy importantes los que tenemos por delante. Por lo tanto, yo creo que eso lo compartimos la inmensa mayoría de catalanes y la inmensa mayoría de españoles, y lo que no entendemos es cómo puede haber un gobierno, que es el gobierno de España, que se mantiene en el inmovilismo más absoluto y que no hace nada. Por eso nosotros proponemos esa reforma constitucional y sí que creemos que la propuesta de esa reforma va a cambiar el curso del proceso soberanista en Cataluña. Muchas gracias, Meritxell. Muchas a gracias, ti. Antonio. Gracias. Y bueno, muchísimas gracias a todas esas personas que nos han seguido tan atentamente a través de la web, a través de Twitter. Y bueno, decirles simplemente que esperamos que este pequeño espacio que desde la Secretaría de Formación hemos querido crear para la militancia siga siendo el espacio de todos ellos y de todas ellas, que siga siendo ese espacio como nosotras queremos, para compartir
este proyecto federal renovado, encabezado por nuestro secretario general, y por supuesto que sirva, como siempre hacemos, de derecho, de la formación de la militancia, para saber de dónde venimos, ¿verdad, Meritxell? Todo aquello que hemos caminado, y también, por supuesto, saber hacia dónde queremos ir, y que cada uno de nosotros y de las secretarías de las áreas podamos aportar ese granito de arena. Así que ya sin más, nosotros esperar que el próximo 6 de octubre sea tan gratificante como ha sido él, en el cual tocaremos la temática de empleo y de economía con los compañeros y las compañeras Manuel de la Rocha y Mariluz Rodríguez, y bueno, que tengamos tanta audiencia y tantas preguntas como hemos tenido hoy. Muchísimas gracias. Pues gracias a todos por estar ahí. Eso es.